Congregación del Señor Jesucristo, ¿de dónde viene vuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor, quien es el creador del cielo y de la tierra. Congregation of the Lord Jesus Christ, where does your help come from? Our help comes from the Lord, who is the maker of heaven and earth. Our call to worship this morning comes from Psalm 117. Nuestro llamado a la adoración esta mañana viene del Salmo 117. Y el Señor nos dice: alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. God's word calls us to worship Him in the words of Psalm 117, which says, praise the Lord, all you nations, extol Him, all you peoples, for great is His love toward us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Let us pray together. Our great God and King, we come before you, O Lord, with adoration in our lips, which is the overflow of our hearts. For you deserve all glory, you deserve all worship. And this morning, O Lord, we come to you because there is no other. And, O Lord, we come before you, Father, for you are our Savior. You have provided, Lord, from the beginning of time, even before the world began, you established, Lord, your decrees, and you provided, O Lord, the Savior of the world, the Lord Jesus Christ. And grace has come from heaven, providing salvation in Jesus Christ. And in that salvation is that we come with boldness before you, Lord, offering praise and worship. And so we give you all the glory this morning, Father, as your people. We praise you, Lord, and we ask for the presence of your Spirit to be with us and to be upon us and to transform us and to help us, Lord, to take every thought and every word captive to you, Lord Jesus Christ, that it may be for your glory, for your honor. And we pray this in the wonderful name of Jesus. Amen. At this time, we're going to affirm our faith. En este momento vamos a afirmar nuestra fe juntos usando el credo apostólico. And first we'll do that in English and then we'll do that in Spanish. Y la pregunta es, hermanos y hermanas, cristiano, ¿qué es en lo que tú crees? Christian, what do you believe? I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Cristiano, ¿qué es lo que crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Hemos entrado en la presencia de nuestro Señor y Salvador. We have entered into the very presence of our God and Lord. And as we have come into His very presence, the Bible shows to us that every time that the people of God came into the presence of the Lord, y la Biblia nos muestra que cada vez que el pueblo de Dios
entró a la presencia del Dios Santo, lo que causó esto es una convicción de nuestro propio pecado, del pecado que aún mora en nosotros. And what people experience when they came into the very presence of God is a conviction of their own sin, as we are reminded of the indwelling sin in our own lives. And so at this time, I will invite you to pray with me where you are. Y en este momento voy a pedirle que oren conmigo donde quiera que esté, para confesar nuestro pecado como iglesia, to confess our sin as a church. And so, dear Lord, we confess, our Father, that we have failed, O Lord, to love you, to serve you, to cling to you in the way that we have been called in your word. We pray, Lord, confessing our sins, for we have broken your law, we have acted in ways that are shameful in our lives. We have not loved our brothers and sisters in the way that we ought to, and we have not loved you in the way that you ought to be loved. And so we pray, Lord, for your forgiveness. We confess our sin, for we have failed, Lord, and we have acted many times in unbelief. Señor, nuestro Padre amado, venimos delante tuyo, Señor, confesando nuestro pecado de que no hemos actuado de una forma de la cual tú nos mandas a que actuemos, Padre. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y por ende no te hemos amado a ti tampoco. Confesamos, Señor, que hemos transgredido, hemos fallado en cumplir la ley, en cumplir tus mandamientos. Y por lo mismo, Padre Santo, te pedimos que nos perdones, Señor, porque hemos actuado muchas veces en incredulidad delante tuyo. Y oramos esto en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. And we pray this in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen. Our Lord is a God who is great in forgiveness, great in mercy. And the Lord reminds us in His Word that if we confess our sins, that He is faithful in forgiving our trespasses. El Señor es un Dios grande en gracia y en misericordia, y Él nos recuerda que si nosotros confesamos nuestro pecado, que Él es fiel para perdonarnos de nuestras transgresiones. Y en esta mañana el Señor nos recuerda en su palabra de que nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Y el Señor nos asegura que nosotros somos perdonados en Cristo Jesús. And this morning the Lord reminds us that if we confess our sin, that He will forgive us. And this morning He reminds us of that in the words that we have in His Word from the Apostle Peter. In 1 Peter 2:24, the Apostle reminds us, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Entonces el Señor nos recuerda en su palabra que si nosotros confesamos nuestro pecado, que nosotros seremos perdonados, y esto viene a nosotros hoy día la aseguranza de nuestro pecado a través de las palabras del apóstol Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, el Señor nos recuerda, in 1 Peter 2:24, the Lord reminds us this morning that if we confess our sins, that He will forgive us. And 1 Peter 2:24 reminds us of that truth. He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to sin and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Y le damos gracias al Señor por el gran
perdón de nuestros pecados que tenemos en nuestro Salvador Jesucristo. And we are grateful to our Lord for the great forgiveness that we find in our Savior, the Lord Jesus Christ. Let us at this time come before the Lord with gratitude and thanksgiving, with confession, with adoration, praying together as a church. Y vengamos en esta mañana delante del trono de la gracia de nuestro Señor, orando en adoración, en súplica, también en confesión de pecado y en petición delante de Él, orando juntos como iglesia. Únase conmigo donde quiera que usted esté. Dear Lord, we thank you for this day, the Lord's Day that you have created for yourself, for your glory, and also for our enjoyment in you and our rest in you. Señor, te damos gracias, Padre, por este día que tú has creado para tu gloria, Señor, para que también nosotros podamos venir delante tuyo, este día del Señor, en que podamos nosotros descansar delante de tu presencia, Padre. We praise you, Lord, for you are God, you are holy, you are great, you are majestic in righteousness, in holiness, in goodness, in righteousness, in truth. Que, Señor, te adoramos en esta mañana porque tú eres poderoso, tú eres majestuoso, tú eres santo, tú eres justo, tú eres verdadero, tú eres misericordioso, Padre amado. And we pray, Lord, that you will be exalted, Lord, in our midst. Y oramos, Señor, que seas exaltado en medio nuestro en esta mañana. We come, Lord, as your people, the sheep of your pasture. Y venimos como tus ovejas, Señor, como las ovejas de tu prado. We praise you, Lord, for you are the God who has provided so great a salvation. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que ha provisto una salvación tan grande en Cristo Jesús. And we thank you, Lord, for all that you have done to rescue us. Y te agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho, Padre, para poder rescatarnos. You have come into this world and you have taken, Lord, the form of a man, the form of a servant. You humbled yourself even to the cross, to die in our place, to take our sins upon yourself. Y te damos gracias, Señor, de que tú has provisto una salvación tan grande que incluso tú has venido, Padre, a este mundo y has tomado la forma de siervo en semejanza a los hombres para tomar nuestro lugar en la cruz, llevando nuestros pecados en el madero. So we praise you, Lord, for dying in our place. Te agradecemos, Señor, por haber muerto en nuestro lugar, for being buried according to the Scriptures, por ser sepultado de acuerdo a las Escrituras, y por ser resucitado, and for being raised on the third day, receiving the vindication from the Father, y siendo resucitado en el tercer día, recibiendo la vindicación del Padre. And now you sit, O Lord, at the right hand of God the Father Almighty. Y ahora tú te sientas, Señor, en gloria y majestad a la diestra del Padre. And we thank you, Lord, that you reign now, and you continue to reign now, as you have always done it. You continue to uphold the world by the word of your power. Y te damos gloria, Señor, de que continúas reinando, Padre, con toda autoridad desde el cielo, todo el universo, y continúas, Señor, sosteniendo el universo, toda tu creación por la palabra de tu poder. And so we this morning come before you, O Lord, with thanksgiving for all that you have done for us. Y esta mañana venimos con gratitud por todo lo que tú has hecho por nosotros. We thank you, Father, for
saving us, for keeping us, for sustaining us, for providing all things for us. Y te damos gracias, Señor, por salvarnos, por preservarnos, por ayudarnos a perseverar y por sostenernos con tu provisión espiritual y material. And we pray, O Lord, that you be with all of us, with your church. Oramos, Señor, que estés con tu iglesia, con tu pueblo, not only here at Oak Lawn Presbyterian, but also be with our denomination, with the PCA, around the country and around the world. Pero también te pedimos, Señor, que estés con nuestra denominación, con la PCA, que estés con nuestras iglesias, no solamente acá, en este país, sino que a través del mundo. We pray, Lord, for all the churches also who are joining our hearts and voices together this morning, giving you praise, for you deserve all praise and glory. Y oramos en esta mañana, Señor, no solamente por nosotros, sino que por todas las iglesias alrededor del mundo que están uniendo sus corazones con los nuestros y sus voces con las nuestras para exaltarte, para adorarte, oh Dios, a través de todas las naciones. And we pray, Lord, that your name, that your gospel will be magnified, and your gospel, that Jesus Christ will be glorified throughout the earth. Y oramos, Señor, que en esta mañana tu nombre, Señor, sea magnificado y que Jesucristo sea glorificado a través de todo el mundo. We pray, Lord, for the advance of the gospel as we proclaim Christ and Him crucified. Te pedimos, Señor, por el avance del Evangelio mientras predicamos, Señor, a Jesucristo y Él crucificado. We pray, Lord, for the edification of the church here in our congregation and throughout the world. Oramos, Señor, por la edificación de la iglesia aquí y también alrededor del mundo. And we pray, Lord, that you continue to bless the efforts of the advance of the gospel. Te pedimos, Señor, que bendigas los esfuerzos para avanzar el Evangelio. Help us, Lord, to be a people who are hopeful, who are fruitful around the world. Y te pedimos, Señor, que seamos, Padre, un pueblo que seamos esperanzados y que seamos fructíferos en esta tierra. And we pray, Lord, this morning for our brothers and sisters who are going through different trials, different tribulations, different sufferings, Lord, and even persecution for the sake of the gospel. Y en esta mañana, Señor, oramos por nuestros hermanos y hermanas que estén atravesando diferentes tipos de pruebas, de sufrimientos, de tribulaciones, incluso persecución por causa del Evangelio. We pray, Lord, that you will grant them, Lord, the comfort of the gospel. Y pedimos, Señor, que les des el confort, el consuelo del Evangelio. And that the power of the Spirit will remind them of your love and your kindness, your goodness, your faithfulness toward us. Y que el poder del Espíritu que el Espíritu les recuerde, Señor, del consuelo que ellos tienen, de la fidelidad que tenemos en el Señor, de la compasión de Cristo Jesús, de la simpatía de Cristo por nosotros. And Lord, give us strength to carry on. Help us, Lord, to be a people who are not distracted by the things of the world. Y te pedimos, Señor, que seamos un pueblo que tú nos des, Señor, la fortaleza para poder continuar y que al mismo tiempo, Padre Santo, no estemos distraídos por las cosas de este mundo. And we pray, Lord, this morning that everything that we continue to do and say may be for your honor and glory. Y oramos que todas las cosas que seguimos diciendo y haciendo en esta mañana sean para tu honor y para tu gloria. And we pray all this in the name of Jesus Christ. Y oramos todo esto en el nombre precioso y majestuoso de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, si tiene una Biblia donde quiera que esté, voy a invitarle a que la abra
al capítulo 4 de Filipenses. And this morning I'm going to invite you to open your Bibles, wherever you are, to the letter of Paul to the Philippians in chapter 4. And I will read for you the first 5 verses of this section of Paul's letter to the Philippians. I'll read first in English and then in Spanish. Voy a leer en esta mañana los primeros 5 versículos del capítulo 4. Y primero voy a leer en inglés y después voy a leer en español. Therefore, my brothers, you whom I love and long for, my joy and crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends. I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. Yes, and I ask you, loyal young fellow, help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Rejoice in the Lord always. I will say again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Versículo 1. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Syntyche que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y ahora el texto de nuestro sermón en esta mañana. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. This is the reading of God's holy word. Esta es la lectura de la palabra del Señor. The grass withers and the flower fades, but the word of the Lord remains forever. El pasto, la hierba se marchita y la flor también se seca, pero la palabra de nuestro Señor perdura por siempre. Oremos. Dear Lord, we thank you, Father, for the privilege that we have to open your word this morning. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das en esta mañana de abrir tu santa palabra. Dear Lord, we pray, Father, for your guidance, for hearts that are receptive to hear and to do what you say in your word. Te pedimos, Señor, que tengamos corazones que son abiertos y receptivos, Señor, a poder recibir, Padre Santo, la palabra de Dios y que no solamente la recibamos, sino que también seamos hacedores de ella. We praise you, Lord, and thank you for your word that is living and active and that pierces even to the depths of our inner being. Te agradecemos, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y que traspasa, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. And we pray, Lord, that this morning that will be the case, that your Spirit will apply that word into our hearts and seal it with your power, so that we'll not only be hearers, but also doers of your word. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu obre en nosotros, Señor, aplicando esa palabra y sellándola en nuestros corazones, para que no solamente seamos oidores, sino que también hacedores de ella. And we pray this in the name of Jesus Christ. Amen. Y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. So we return to the letter of Paul to the Philippians. We've been going through covering different sections of Philippians, of this short but powerful letter. Hemos estado yendo a través de diferentes partes de la carta de Pablo a los filipenses. Y en esta mañana volvemos a esta carta, una carta que, en la cual vemos que es una carta que es corta, pero que es poderosa. And Paul is given to us multiple exhortations. Y el apóstol Pablo nos está dando múltiples exhortaciones a nosotros. He is guiding us
as a church, the Church of the Lord Jesus Christ, to live lives that are worthy of the gospel. Y el apóstol Pablo está guiando a la iglesia, a nuestra iglesia por extensión, para que vivamos vidas que son dignas del Evangelio. And as we see that in verses 2 through 9, if you read that section in particular, those 7 verses, you will notice that Paul is given 7 imperatives or 7 commands to us. And so in our section today, we will notice that we have 2 of those 7 commands that deal with joy. Y vemos que en los versículos del 2 al 9, el apóstol Pablo ha estado dándole a la iglesia en esta carta 7 imperativos o 7 mandatos. 7 mandatos que en nuestro texto de hoy día, en los versos 4 y 5, vamos a encontrar 2 de estos mandatos, los cuales están lidiando con el gozo del cristiano. And I believe that most of us here in our church want to experience lives of joy. Y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros en esta mañana, aquí en nuestra iglesia, queremos experimentar vidas que están llenas de gozo. But oftentimes we rely so much on our feelings and on our personal experiences and emotions because we are so used to a happiness that is rooted in the ups and downs of this life. Muchas veces nosotros nos descansamos en nuestras emociones y en nuestras experiencias personales y en nuestros sentimientos, los cuales nos dictan que nuestra felicidad en cierta forma está arraigada en los vaivenes de nuestra vida. And so it depends on many times our experience, our joy, our happiness depends on that which is circumstantial. Entonces nuestro gozo, nuestra felicidad depende muchas veces en aquello que es circunstancial. But Paul in our exhortation commands believers to rejoice in the Lord always. Pero Pablo en esta exhortación nos recuerda a nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo que hemos de experimentar un gozo siempre. Hemos de regocijarnos siempre. But we all know that if we get a taste of the Christian life for some time, we will know that not all of our experiences and circumstances lead us to joy. At least it seems in that way. Pero sabemos que nosotros, si vemos y experimentamos la vida cristiana, nos encontramos que muchas de nuestras experiencias y eventos en nuestra vida no nos dirigen realmente a algo que pareciera ser gozo. Muchas veces experimentamos situaciones que parecen que nos dirigen hacia lo contrario. And many times we experience situations in our lives that they seem to lead us to the opposite. But the problem that we find is that as Christians, it's not that we don't have feelings, but what Paul is reminding us in our text is that Christians have feelings, but we should not be dependent or governed by our emotions, nor by our present circumstances. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta mañana no es que nosotros, como cristianos, no es que no tengamos emociones ni sentimientos, sino que nosotros no debemos ser guiados ni gobernados por nuestras emociones ni por nuestras circunstancias presentes. But instead, we are to be governed by God's word. Pero en lugar de eso debemos nosotros estar siendo gobernados y dirigidos por la palabra del Señor. And we are to be governed and directed by the work of the Spirit in our lives. Y debemos estar siendo guiados y gobernados por el trabajo, por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. And this is why we are commanded to rejoice, because joy for the Christian transcends our present circumstances. Y esto es
la razón por la cual nosotros se nos manda en este texto a que nosotros nos gocemos en el Señor, porque el gozo del cristiano transciende todas nuestras circunstancias. Y de hecho, Pablo nos apunta a una realidad que está más alta, a algo mayor. And that's the reason why Paul leads us to a higher reality. He reminds us of a higher reality. And that higher reality is that which we observed in the Scriptures. Y esa realidad más alta, esa realidad mayor es lo que nosotros vemos en las Escrituras. In fact, throughout the Scriptures, nosotros a través de las Escrituras vemos que el gozo y el regocijo en el Señor siempre están conectados con Dios mismo. We always see in the Scriptures that joy and rejoicing are connected with God Himself. And so Paul himself reminds us that the kingdom of God in Romans 14:17, that the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Y Pablo mismo nos recuerda en su carta a los Romanos en el capítulo 14, versículo 17, que el reino de Dios no se trata de comida ni de bebida, sino que de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. And even the gospel, the message of the gospel is a message of joy. Y aún el mensaje del Evangelio es un mensaje de gozo. If I remember the words in Luke chapter 2, verse 10, Luke tells us, "And the angel said to them, 'Fear not, behold, I bring you good news of great joy.'" Y el mensaje de Lucas en el capítulo 2, versículo 10 nos recuerda de eso. Nos dice que el ángel le dijo a ellos, "No teman, pero vean que les traigo buenas nuevas de gran gozo." And the Lord Himself, the founder and perfecter of our faith, He, for the joy that was set before Him, He endured the cross. Y el Señor mismo, el autor y consumador de nuestra fe, por el gozo que estaba puesto delante de Él, Él perseveró hasta la cruz. And so joy is one of the gifts even mentioned as one of the fruit of the Spirit. Y el gozo incluso es uno de los dones mencionados incluso como uno de los dones del Espíritu. And so joy and rejoicing has to permeate our mindset as Christians. Entonces el gozo y el regocijo deben ser absorbidos en nuestra mente. Because joy and rejoicing, the word of the Lord, the gospel, helps us to recalibrate our attitude as citizens of heaven. Porque el evangelio del Señor Jesucristo es un evangelio que por el gozo que ofrece nos ayuda a recalibrar, a reajustar nuestra actitud como ciudadanos del cielo. And so we are commanded to keep this ever-present heavenly mindset in our lives. Entonces estamos siendo recordados de que debemos de mantener esta actitud, esta mentalidad como ciudadanos del cielo. And so with the Lord's help this morning, I will consider how we stand firm by our pursuit of joy, which is demonstrated in gentleness of spirit. Entonces, con la ayuda del Señor en esta mañana, vamos a considerar cómo podemos nosotros mantenernos firmes en nuestra persecución del gozo, la cual es demostrada en nuestras vidas a través de la amabilidad o la gentileza de nuestro espíritu. And so first we'll consider our duty to rejoice, and second, our display of gentleness. Entonces primero vamos a considerar en esta mañana nuestra tarea de regocijarnos. Y en segundo lugar vamos a considerar nuestra responsabilidad o nuestra demostración de gentileza. And so first, let us dive into our duty to rejoice. Primero consideremos nuestra
responsabilidad de gozarnos. Notice in verse 4, the Lord says, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Noten lo que dice, veamos el primer punto en esta mañana, el cual nos recuerda de nuestra responsabilidad de gozarnos. Y en el versículo 4, noten lo que el apóstol Pablo nos dice. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. So we have noticed already that this letter is a short letter, 4 chapters, but the letter is filled with a flavor of joy. Nosotros hemos notado que esta carta es una carta corta de 4 capítulos, pero que está llena de sabor, de gozo, de regocijo. And it is the case because in this short letter, the Apostle Paul makes multiple references to joy or rejoicing, at least 16 times. Y esto es lo que pasa en esta carta. El apóstol Pablo hace referencias múltiples acerca del gozo o del regocijo. De hecho, él menciona estas palabras al menos 16 veces en 4 capítulos. And now in our text, Paul commands believers in verse 4 even to rejoice as a command. Y ahora en nuestro texto, el apóstol Pablo recuerda a los cristianos, a los creyentes en Filipo y por extensión a nosotros, que nosotros debemos regocijarnos. And so the Apostle Paul practices what he preaches, so to speak. Y el apóstol Pablo practica lo que él predica. He commands us to rejoice, but he also models how we are to rejoice in this life and what rejoicing in the Lord looks like. El apóstol Pablo nos manda a regocijarnos, pero también él modela, él nos da el ejemplo de lo que significa o cómo se ve en la vida real el regocijarnos en el Señor. Remember that the Apostle Paul is writing from prison, awaiting the great possibility of execution. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde una prisión y él está escribiendo enfrentado con la realidad de una ejecución a manos del emperador romano. He was not writing to the Philippians while he was in Cozumel in Mexico. He was not in the Caribbean. He was not on a cruise ship. He was not in a vacation destination in the Mediterranean. But he was in prison in Rome. And he shares out of his own experience. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipo no estando en Cozumel, en México, de vacaciones. Él no estaba en el Caribe, él no estaba en un destino de vacaciones en el Mediterráneo, tomando piña colada. He wasn't drinking piña colada, but he is speaking out of his own experience. Él está escribiendo de su experiencia. He's an apostle of Christ who is well acquainted with pain and with suffering. Él es un apóstol de Jesucristo que está bien familiarizado con el dolor y con el sufrimiento. And so he also has the authority of the Lord Jesus Christ as an apostle to write and to command Christians to rejoice. Y él también tiene la autoridad como apóstol de Jesucristo de escribirle a los cristianos y de escribirnos a nosotros de que debamos regocijarnos en el Señor. And so we see the life of the Apostle Paul in that by his own example, by his own experience, that it is possible to rejoice in the midst of difficult circumstances. Nosotros vemos como cristianos, vemos la vida del apóstol Pablo y vemos que es posible que nosotros nos regocijemos en el Señor, que nos gocemos aún en el medio de circunstancias difíciles. And this is why he remembers the Philippians with prayer, and a prayer with joy, as he says at the opening of this letter. He mentions that he rejoices in the fact that Christ is preached even by preachers with selfish motives. He desires to remain in the flesh for the joy of the Philippian church. He rejoices in the Lord even as the church faces infiltration of deadly teaching
the teaching of the Judaizers. Entonces nosotros nos recordamos que Pablo abre esta carta con las palabras de que él está orando por los creyentes en Filipo, con gozo. Él menciona que él se goza en el hecho de que Cristo está siendo predicado, aún por predicadores que tienen motivos egoístas. Él desea quedarse con ellos en el cuerpo para el avance del Evangelio, para el bien de la iglesia. Y él se goza que aún la iglesia aún avanza en medio de la infiltración de falsos profetas, de falsos maestros, como eran los judaizantes. And so this is Paul's third command to rejoice in 4 chapters, because rejoicing for you, for the Christian, is not an afterthought, but it must be a priority. Y este es el tercer mandato a regocijarnos en el Señor que tenemos en esta carta en 4 capítulos, porque para nosotros como cristianos, el regocijarnos no es algo que podemos ignorar, sino que debe ser una prioridad en nuestra vida. And I think it is helpful for us to see what Paul is not describing here. He is not saying that rejoicing is a choice, that is optional, that it doesn't matter if you rejoice or not. Yo creo que es de gran ayuda al ver que lo que Pablo no está describiendo en este lugar. Porque él no está diciendo, él no nos dice a nosotros que el regocijarnos es algo opcional. Él no nos dice que no importa si nosotros deseamos o no deseamos regocijarnos. Y vemos también que lo que Pablo no nos está diciendo es que nosotros el regocijarnos significa lo que el mundo dice. No te preocupes, sino que sé feliz. No es algo superficial. Eso no es lo que Pablo está diciendo. So we notice also that Paul is not speaking about some kind of superficial kind of rejoicing. He's not talking about what the world says. The world says, don't worry, be happy. He's not talking about putting the fake kind of face that we find in clowns, that they had that behind makeup or behind a mask. Vemos que lo que Pablo está diciendo no es que nosotros nos pongamos una máscara como payasos o como artistas que cubren sus caras para ocultar su condición real. And also what Paul is not saying is that this is not a willful ignorance of our present suffering and circumstances and afflictions. Y lo que Pablo no nos está diciendo es que el regocijarnos significa que debemos ignorar nuestras circunstancias presentes, nuestro sufrimiento y nuestra aflicción. I know that many of you right now may be fearful, may be uncertain of what's going to happen to you, to your relatives, to family members, friends, with all the things that are going on all around us. Yo estoy seguro que muchos de ustedes en este momento tienen miedo, tienen temor, tienen incertidumbre de lo que va a pasar con ustedes o con sus familiares o con la gente que está alrededor suyo, con sus amigos o gente querida. Porque hay muchas cosas que están sucediendo alrededor nuestro en este momento. But what Paul reminds us and what we are to do is that we are to rejoice, because rejoicing is a biblical mandate for all Christians. Not for some, but for all believers. Entonces lo que Pablo nos dice es que nosotros debemos regocijarnos, porque regocijarnos es un mandato bíblico, no solamente para algunos cristianos, sino que para todos nosotros, para todos los creyentes en el Señor Jesucristo. And this is the beauty of the gospel. Y esta es la belleza del Evangelio. And this is the reason why all of us are commanded to rejoice. Y esta es la razón por la cual todos nosotros somos mandados a regocijarnos. We find a present active imperative here. It's a command.
Y encontramos aquí un presente imperativo, activo, que es un verbo que nos llama a regocijarnos, lo cual nos dice que es una actitud permanente en los cristianos, which is an ever-present attitude in the Christian. And so rejoicing is a priority for us because it does not depend on fleeting emotions or fleeting feelings that we may have. Entonces vemos que el regocijarnos es una prioridad para nosotros porque esto no está basado, no está fundamentado en sentimientos o emociones que van y vienen. But this is an action, this is an attitude that never ceases, that never ends. Pero esta es una actitud que nunca cesa, que nunca termina. So this is why Paul describes the grounds of our rejoicing. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo describe la base o la raíz de nuestro regocijo. En el capítulo 4, él nos dice no solamente regocíjense, sino que nos dice alégrense siempre en el Señor. And that's the reason why the Lord tells us through the Apostle Paul in verse 4, rejoice in the Lord always. Do you catch that? ¿Entendieron eso? ¿Escucharon eso? Regocíjense en el Señor. Es en el Señor. Because the joy of the Lord is our strength. Because it is a deep down confidence in Christ Jesus. El gozo del Señor es nuestra fortaleza porque está fundamentado profundamente en una confianza que está en Cristo Jesús. And this is why rejoicing for the Christian is not something that is out there, that is abstract, that is subjective. Y esta es la razón por la cual el regocijarnos en el Señor Jesucristo no es algo que es abstracto, que es subjetivo, que solamente algunos pueden experimentar y otros no, sino que es algo que es objetivo. Our rejoicing is grounded objectively. This is something that is objective because it is grounded objectively in Christ Himself. Y esto es algo objetivo porque está fundamentado, está arraigado en Cristo mismo. And so Paul tells us very specifically that believers rejoice in the Lord. And so our joy, our rejoicing is intrinsically connected to our Savior. And so Paul tells us el apóstol Pablo nos dice específicamente que los creyentes se gozan en el Señor. Eres algo que está intrínsecamente conectado a nuestro Salvador. And so Paul defines rejoicing as the reality that belongs only to the Christian. Pablo describe el regocijo como algo que está ligado a la realidad que le pertenece solamente al cristiano, al creyente, aquel que ha puesto su fe en Cristo Jesús y en nadie más para salvación y para vida eterna. Because this reality rests in the Lord. Porque esta realidad descansa en el Señor. It is the effect of the gospel of the Lord Jesus Christ for sinners who were dead in trespasses and sins. Este es el efecto del Evangelio del Señor Jesucristo para pecadores que estaban muertos en sus delitos y transgresiones. We were alienated. We were separated from the Lord without hope and without God in the world. Nosotros estábamos separados y alienados, sin esperanza en este mundo y sin Dios. We deserve eternal judgment and the pains of hell forever. Nosotros merecíamos juicio eterno y los dolores del infierno por siempre. But in His great mercy and grace, He sent forth His beloved Son to die in our place, to take our place on that cross, the righteous for the unrighteous. Pero en su gran gracia y misericordia, el Señor envió a su único Hijo para tomar nuestro lugar en la cruz, para morir en nuestro lugar, el justo por el injusto. He bought us with His blood. Él nos compró con su sangre. He washed away
He washed away our sins. Él nos lavó de nuestros pecados. And we have been counted righteous in Christ Jesus. Y nosotros hemos sido contados como justos en Cristo Jesús. We are justified in Him. Nosotros somos justificados en Él. We are covered in His perfect robe of righteousness. Nosotros estamos cubiertos en su manto perfecto de justicia. We have been reconciled to God and fully accepted in the beloved, in the Lord. Y nosotros hemos sido reconciliados a Dios y aceptados completamente en el Señor Jesucristo. And we will never be separated from the love of God which is in Christ Jesus. Not even our worst experiences. Nunca vamos a estar, nada nos va a separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. And so we, out of all the peoples in the world, we have a reason to rejoice in the Lord. Entonces nosotros, de todas las gentes en el mundo, nosotros como cristianos, como el pueblo de Cristo, tenemos una razón para regocijarnos en el Señor. And so in Christ, all the promises of God are yes and amen. Y en el Señor, todas las promesas de Dios son sí y amén. And so we enjoy a never-ending communion with God and the presence of the power of the and transforming power of the Spirit in our hearts. Y nosotros incluso tenemos una comunión que nunca termina con Dios y la presencia y el poder transformador del Espíritu en nuestras vidas. We have been given a new name and a new citizenship. Se nos ha dado un nuevo nombre, una nueva ciudadanía. And we await eagerly the coming of our Savior. Y nosotros esperamos de una manera majestuosa la venida de nuestro Señor Jesucristo. And so it is a joy to know that no matter what happens in the world, it does not matter what happens or what kinds of circumstances we will face today or tomorrow, Jesus Christ never changes. He is the same yesterday, today, and forever. He is the Almighty, the unmovable, the unchangeable root of our joy. In the Lord we find joy that is unspeakable and full of glory. Y este es un gozo, saber de que no importa lo que pase en este mundo, no importa qué es lo que pase con nuestras circunstancias y las circunstancias que enfrentemos hoy o mañana, sabemos que en Jesucristo nunca cambia, que nuestro Dios, nuestro Salvador nunca cambia, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, que Él es el Todopoderoso, que Él es inamovible, que Él nunca cambia y Él es la raíz de nuestro gozo. Y en el Señor nosotros encontramos un gozo que es inexplicable, que va más allá de las palabras que nosotros podemos expresar. Es un gozo inexpresable y lleno de gloria. And this is in fact the experience of the Apostle Paul in Philippi. Y esta es la experiencia del apóstol Pablo en su vida en Filipo. If you remember when Paul visited for the first time Philippi, si usted se acuerda de la primera vez que Pablo visitó la ciudad de Filipo, he and Silas were attacked, were undressed and beaten with rods, severely flogged and chained with metal scarves around their feet inside that prison. Cuando Pablo visitó por primera vez la ciudad de Filipo, él y Silas, su compañero, fueron atacados, fueron desvestidos, fueron azotados, fueron encadenados con cadenas en sus tobillos y fueron puestos en una prisión. But notice what happened in the middle of the night, and you can read that in Acts chapter 16. In the middle of the night, when Paul was there with Silas in prison, they started to pray to the Lord and singing hymns with joy. En el medio de la noche, cuando ellos estaban en prisión, ellos empezaron a orarle al Señor y a cantar himnos con gozo. They rejoiced because their joy in the Lord was greater than their immediate circumstances. Ellos se gozaron porque el gozo en el Señor era más
grande que las circunstancias inmediatas que ellos estaban sufriendo. They knew that their present suffering did not change anything about their identity in Christ Jesus. Ellos sabían que el sufrimiento presente no cambiaba ninguna de las cosas, nada en su identidad, la identidad que ellos tenían y tienen en Cristo. So is that the way that we face our circumstances? ¿Es esa la forma en que nosotros enfrentamos nuestras circunstancias? But notice also the permanence of our joy. Noten también la permanencia de nuestro gozo. Paul says, rejoice in the Lord, and he also qualifies the permanence of this rejoicing in the life of the Christian. El apóstol Pablo nos dice que nos regocijemos en el Señor, pero él califica la permanencia o la duración de este regocijo. He tells us, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Rejoice in the Lord always. Él dice, regocíjense en el Señor siempre, siempre. So in the word always, we are exhorted by the Lord to rejoice, to have the expectation of rejoicing at all times. Entonces, en la palabra siempre nosotros encontramos que nosotros estamos siendo exhortados a tener esta expectativa de gozarnos siempre en el Señor. And you know why? Because our circumstances change all the time. Nuestras circunstancias cambian todo el tiempo. But the ground of our rejoicing is changeless. Pero la raíz de nuestro regocijo nunca cambia. And perhaps you say right now, y a lo mejor tú dices en este momento, how am I supposed to rejoice? ¿Cómo he de regocijarme? If you only knew what I'm going through at this moment. Si tan solo supieras lo que estoy atravesando en este momento. And well, the answer is that I don't know what you're going through at this moment. Y la respuesta es que yo no sé lo que estás atravesando en este momento. But God, in His infinite wisdom, He added the word always for a reason. Pero la razón es que el Señor en su sabiduría infinita, Él agregó la palabra siempre para que nos regocijemos en el Señor siempre, a tiempo y fuera de tiempo. And so the Lord, what He means by this is that we have to rejoice in Him now, always, in season and out of season. So it is always the right time to rejoice. Entonces lo que tenemos aquí es que el Señor nos recuerda que siempre es el tiempo adecuado para regocijarnos. And we have the biblical mandate to rejoice in the Lord despite of our circumstances. Entonces se nos ha sido mandado que nos regocijemos a pesar de las circunstancias que nosotros estamos atravesando. And so rejoice, loved ones, in the midst of suffering, in the midst of pain, in the midst of conflict, in the midst of even persecution for the sake of the gospel. Entonces, regocíjense, hermanos, amados hermanos, en el medio del sufrimiento, en el medio de la enfermedad, en el medio del dolor, en el medio del conflicto, incluso en el medio de la persecución por causa del Evangelio. And do you know why? Because what we have in Christ, as the Apostle Peter says, never perishes. It's an inheritance that we have in Christ Jesus that never perishes, never spoils, and never fades. ¿Y saben por qué, amados hermanos, podemos gozarnos? Porque nuestra herencia en el Señor, como dice Pedro
En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4, nos dice que nuestra herencia es indestructible, es incontaminada y es inmarchitable. Nunca perece, nunca desaparece. And so people say, the only things that are certain in life are death and taxes. Y la gente lo que dice que son las cosas que son ciertas en esta vida, son la muerte y los impuestos. Because we lose jobs, we lose health, we lose friends. Friends leave us and forsake us all the time. Family members get sick. We go through financial hardships. We get old and many of the people around us die. And even if we live long enough, we will face our own death unless the Lord comes first. Entonces nosotros perdemos nuestros empleos, perdemos nuestra salud. Nuestros amigos nos dan la espalda y nos dejan muchas veces. Nuestros familiares se enferman. Muchas veces enfrentamos dificultades económicas. Envejecemos y mucha gente que está alrededor nuestro, que amamos, muere. Y las cosas cambian. Y aún nosotros mismos, si vivimos bastante tiempo, nosotros mismos vamos a enfrentar un día la muerte. Si es que el Señor no viene primero. But even in our grief and tears and suffering and sorrow and all kinds of afflictions, we must rejoice in the Lord. Pero aún en el medio de nuestra tristeza, de nuestra amargura, de nuestro sufrimiento, de nuestro pesar, en el medio de todas las aflicciones, nosotros debemos regocijarnos en el Señor. We need to remember that our God does not change. Debemos recordar que nuestro Dios nunca cambia. He is in fact the God of providence. Y Él es, de hecho, el Dios de la providencia. And nothing escapes His control and His will. Y nada escapa a su control ni su voluntad. And no matter what happens, no one can steal our joy in the Lord, for no one can take away our victory in Christ Jesus. Y no importa lo que pase, nadie puede robar nuestro gozo en el Señor, porque nadie puede robarnos, nadie se puede llevar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. And now notice the insistence of our rejoicing at the end of verse 4. In verse 4, Paul says, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Note lo que dice aquí el apóstol Pablo. Nos recuerda de la insistencia de nuestro gozo, de nuestro regocijo en el versículo 4. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. And so he repeats the command to rejoice. Y él repite el mandato a regocijarnos. He's not adding anything new. Él no está agregando nada nuevo. But he's adding emphasis. Pero él está agregando un énfasis en lo que está diciendo. Because he knows the human mind and the human heart. Porque el apóstol Pablo conoce la mente humana y el corazón humano. He knows that even Christians are prone to finding reasons to make excuses even for rejoicing. Y él sabe que nosotros como cristianos tenemos la tendencia a encontrar razones para excusar la obediencia, a regocijarnos. And yes, even in trials and in sufferings, we must rejoice in the Lord. Y la verdad es que sí, incluso en nuestras pruebas, en nuestro sufrimiento, debemos regocijarnos en el Señor. Even when the whole world around us is falling apart in fear, in hopelessness, in uncertainty and despair, we should and we can rejoice in the Lord. Y aún cuando todo el mundo alrededor nuestro está desmoronándose por temor, por miedo, por falta de esperanza, por incertidumbre, por desesperación, nosotros podemos y debemos regocijarnos en el Señor. And so first we saw our duty to rejoice. Now let us consider our display of gentleness because of our joy. Primero vimos nuestra responsabilidad de regocijarnos. Ahora vemos
la demostración de la gentileza que debemos tener a causa del gozo que está en nosotros. Noten en el versículo 5 lo que dice el apóstol Pablo. Note what he says in verse 5. He says, "Let your gentleness be evident to all." Él dice que su amabilidad sea evidente a todos. And the word that we read in verse 5, gentleness or reasonableness, depending on the translation that you use, speaks of the kind of attitude that we have to have when we face difficulties in our lives. Y la palabra que nosotros vemos traducida como amabilidad o gentileza en el versículo 5 es una palabra que en realidad lo que apunta es el tipo de actitud que nosotros debemos tener cuando enfrentamos diferentes circunstancias y problemas en nuestra vida. But we need to be known, Paul reminds us, we need to be known as a joyful people who rejoices in the Lord, and we are known by our gentleness. Y tenemos que ser conocidos como gente que se regocija en el Señor y que somos conocidos por nuestra amabilidad, por nuestra gentileza. And so the believer has been delivered from self-centeredness. Now we have other-centered focus in our lives. And so el creyente ha sido liberado de el egocentrismo. Ahora nosotros estamos centrados en otras personas. Nuestro interés está puesto en otras personas. Because it is a yielding of our personal rights to show consideration for others. Porque esto se trata acerca de ceder nuestros derechos personales y mostrar consideración por aquellos que están alrededor nuestro. And what it shows this is the attitude that is in us that reflects the attitude of our Lord Jesus Christ. Y lo que esto refleja es la actitud que debe estar en nosotros, que refleja la actitud que estaba en Cristo Jesús. And so Paul uses this, in fact, in the context of conflict. If you remember two verses before our text, in verses 2 and 3, he dealt with conflict, with disputes that were taking place in the church. Y Pablo estaba utilizando esto en el contexto de conflicto y de problemas que existían dentro de la iglesia en los versículos 2 y 3. And so this really gets to the heart of our sanctification. Y esto realmente llega al corazón de nuestra santificación. And so we notice that the word that Paul uses here is in fact a word that is used throughout the New Testament. Y vemos que la palabra que el apóstol Pablo ocupa aquí en el versículo 5 es una palabra que se ocupa a través del Nuevo Testamento. In fact, this is the word that is used in verse 5 is a word that is part of the qualifications for elders in the church. Y vemos que la palabra que está ocupada aquí en el versículo 5 es una palabra que tiene que ver con una de las calificaciones para los ancianos en la iglesia. The Apostle Paul says that in the church, the elders, they need to be gentle, not quarrelsome, nor lovers of money, in 1 Timothy 3. El apóstol Pablo nos recuerda que el anciano debe ser amable o tener gentileza y no ser problemático o amante del dinero. And so it is a mark and a mandate, not just for the elders in the church, but also for all Christians. Y esto es una marca, una característica, y es un mandato también, no solamente para los ancianos de la iglesia, sino que para todos los cristianos. Titus chapter 3 also reminds us, as Paul tells Titus, to speak evil of no one, to avoid quarreling, to be gentle. Y Pablo le dice a Tito, en Tito capítulo
3, versículo 2, dice que nadie hable mal de ninguna persona, que eviten el conflicto, sino que sean gentiles, que sean amables. And so Paul commends gentleness in all these verses where we find quarrels, where we find disputes and disagreements. And so it is not a coincidence. Y el apóstol Pablo nos recuerda que esta palabra es usada en el contexto donde existen conflictos, donde existen problemas entre creyentes o problemas de creyentes con otras personas, donde existen desacuerdos, donde existen disputas entre creyentes. Y esto no es una coincidencia, porque esto es exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Filipo. And this is not a coincidence because this is exactly what was taking place in the church of Philippi. But this is why in verse 5 he commands the Philippian church to have this attitude of gentleness in conflict and opposition. Pero este es realmente el propósito por el cual Pablo da un mandato a la iglesia en Filipo de tener esta actitud, de ser amables, de tener gentileza en medio del conflicto y de oposición. Because it deals on how we respond to immediate circumstances. Porque esto está lidiando con la forma en que nosotros respondemos a nuestras circunstancias inmediatas. How we deal with others when they undermine our rights or our interests. Esto está lidiando con la forma en que nosotros respondemos con aquellos que pisotean nuestros derechos y nuestros intereses. This deals also with how we respond to ill treatment, to injustice, and with people who strongly disagree with us in the church and also outside the church. Y esto también tiene que ver con el maltrato, con la injusticia, de la forma como la gente tiene desacuerdos con nosotros, no solamente dentro de la iglesia, sino que fuera de ella. Y en otras palabras, el gozarnos en el Señor debería dirigirnos a ver y a experimentar un carácter que es similar y que imita al carácter del Señor Jesucristo. And in other words, rejoicing in the Lord should always lead us to joyfully have the character of Christ. In other words, let your gentleness be known before all men. It's an attitude of submission even if we know that people are not dealing justly with us. Entonces, tener gentileza, ser amable en el Señor con toda la gente es una actitud de sometimiento en el cual nosotros vemos que esa debe ser nuestra actitud incluso cuando gente no actúa bien con nosotros. And so we exercise patience and steadfast endurance, trusting in the Lord in spite of our situation. Entonces nosotros debemos ejercitar paciencia y perseverancia confiando en el Señor a pesar de nuestra situación. It is the kind of life that as people say, if life gives you lemons, we have to make lemonade. Y este es el tipo de vida que nosotros debemos tener. Como la gente dice, si la vida nos da limones, entonces debemos preparar una limonada. And so forbearance or gentleness for many people has the connotation of weakness. But it should not be mistaken with being a wimp or a pushed over. Y la gentileza, la amabilidad para mucha gente tiene la connotación de debilidad. Pero esto no debería confundirse con ser alguien que es fácilmente pisoteado o empujado.
In fact, the Apostle Paul used the same word in 2 Corinthians chapter 10, as he shows that gentleness and meekness are the qualities of Christ, our Lord, our Savior. Meekness is not weakness, but it is, as Sinclair Ferguson said, it is power under control. Y de hecho, Pablo usa la misma palabra en 2 de Corintios capítulo 10, cuando él nos dice que la gentileza y la humildad son características que le pertenecen a Jesucristo, a nuestro Salvador. Entonces, la humildad no es debilidad, sino que es poder bajo control. In the Lord in meekness, he lived in meekness while exercising gentleness with all peoples. He was a man of sorrows. He was persecuted. He faced strong opposition and injustice. He didn't retaliate. He always responded with meekness and gentleness, as Paul tells us. And he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. And why? Because he rejoiced, and he kept that joy that took him all the way to the cross. Entonces el Señor mismo vivía con humildad, ejercitando la amabilidad, la gentileza con todas las personas. Él era un hombre de tristezas, un hombre que fue perseguido. Él enfrentó oposición y también injusticia, pero él nunca pagó mal por mal. Siempre respondió con humildad, con gentileza, con amabilidad, como el apóstol Pablo nos recuerda. Y él se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta el punto de llegar a la muerte de cruz. Incluso él mantuvo el gozo. Hizo todo esto por el gozo que él tenía de llegar a la cruz para proveer una gran salvación para su pueblo. And so this is why Paul calls us in this very letter to have the mind of Christ. And so we are called to remember the scope of our character here in verse 5. As the Apostle Paul reminds us that we are to be gentle. We have to be kind to all. El apóstol Pablo nos recuerda también la extensión de nuestro carácter, de esta gentileza, de esta amabilidad. En el versículo 5 nos recuerda que seamos gentiles y amables con todos, sin excepción. So we should exercise gentleness, kindness, and humility, even with those who are rude to us, who are unkind to us, those who say all kinds of evil against us, those who insult us. We should not be hot-headed, responded with anger and hatred, but we need to keep in mind our greater reality and our identity as we are citizens of heaven. Tenemos que ejercitar la amabilidad, la gentileza con aquellos que son mal educados con nosotros, que no son amables, que nos insultan, que dicen todo tipo de maldades en contra nuestra. Pero en vez de responder con odio, con rencor, debemos recordar que con una mirada más alta, quiénes somos y nuestra identidad en Cristo Jesús. So we should adorn the gospel of the Lord Jesus Christ in every way we can. Y debemos adornar el Evangelio de Jesucristo en todas las formas que podamos. And so let us remember the command to rejoice always in the Lord, because it is vital for us as Christians. Recordemos el mandato que tenemos de regocijarnos siempre en el Señor, porque es vital para la vida cristiana. Let us be known also as a people who are gentle before everyone, before the world. Y seamos entonces un pueblo que es amable, que practica la gentileza delante de todos en este mundo. But let us remember, as the Lord Jesus Christ said in John chapter 15, in John 15, he reminds us that
apart from Him, as He is the vine and we are the branches. He reminds us that apart from Him, we can't do nothing. Recordemos lo que el Señor Jesucristo nos dice en Juan capítulo 15, que nos recuerda que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador y nosotros somos las ramas de la vid. Y que aparte del Señor Jesucristo, aparte de nuestra unión con Cristo, no podemos hacer absolutamente nada. But if we are in Christ, the Lord Jesus Christ reminds us in John 15, He says, "As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's command and remained in His love. I have told you this," listen to this, "I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete." That your joy may be complete. So abide in the Lord Jesus Christ. Abide in Him. Be united to the Lord Jesus Christ. Recuerde lo que dice el Señor Jesucristo, que Él es la vid verdadera y nosotros somos las ramas. Pero aparte del Señor Jesucristo, nosotros no podemos hacer nada. Pero escuche las palabras del Señor Jesús, lo que dice aquí en el versículo 9, en Juan 15, dice, "Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor." Y ahora escuchen lo que el Señor dice, "Les he dicho esto para que tengan mi gozo y que su gozo sea completo." Que su gozo sea completo. La única forma que nosotros podemos experimentar el gozo es al estar unidos a nuestro Salvador, unidos a Jesucristo y solamente a Él. If you don't know the Lord Jesus Christ, then there's no way for you to experience the joy of the Lord, which is a joy that never ends. It's a joy for the now and also for the future. Si ustedes no confían en el Señor Jesucristo, si usted en este momento está apartado del Señor Jesucristo, si usted nunca ha puesto su confianza en Él, entonces no hay esperanza de gozo para usted. In fact, the Bible says that in the end, in the day of the Lord, in the day of judgment, you will have to face the Lord, and you will not find joy by everlasting judgment and eternal condemnation. Pero vemos que al final, si usted no está confiando en el Señor, si usted está separado del Señor Jesucristo, lo único que usted va a encontrar en el día del Señor, en el día final, en el día del juicio, va a ser juicio eterno y separación, experimentando la ira de Dios para siempre en el infierno. But the invitation is open for you. La invitación está abierta para ustedes. Vengan y crean en el Señor Jesucristo, and you will be saved. If you come to Christ, you will be saved. The invitation is open. If you come to Him, He never refuses, He never rejects those who come to Him in faith. Él nunca rechaza a aquellos que vienen en fe en el Señor. Y para nosotros que estamos en Cristo, and for us who are in Christ, let us continue to fix our eyes on Jesus Christ. Continuemos poniendo nuestros ojos en Jesucristo, who is the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Para nosotros, el Señor nos llama a seguir poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe, aquel que por el gozo que estaba puesto delante de Él, siguió y perseveró hasta llegar a la cruz.
aguantando la vergüenza, Él se sentó ahora a la diestra del Padre que está sentado en el trono. Oremos. Let us pray. Dear Lord, we thank you for your word. We know that your word is true and that your word is a word that transforms us and changes us into the likeness of Christ. And we pray, Lord, that that would be the case this morning, that we all would be changed from one degree of glory to the next until that day when all the shadows will flee and we'll see you as you are. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que esa palabra, Señor, que es viva y eficaz, transforme nuestras vidas, que nos transforme de un nivel de gloria al próximo, hasta aquel día cuando todas las sombras y todo pasará y veremos al Señor Jesucristo con nuestros propios ojos. And until that day, O Lord, keep us and preserve us in your hand. Hasta aquel día, Señor, te pedimos que nos mantengas y nos ayudes a perseverar. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y en este momento vamos a recibir la bendición del Señor. And at this time we're going to receive the blessing of the Lord. And you who are watching, lift up your eyes to receive the blessing of the Lord. Y tú que estás en este momento escuchando, levanta tu vista para recibir la bendición del Señor. The love of God and the grace of our Lord Jesus Christ, the indwelling power and presence of the Holy Spirit be with you all. Que el amor de Dios y la gracia del Señor Jesucristo y la presencia y el poder transformador de su Espíritu sea con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Si usted desea dar y contribuir a la obra que el Señor está haciendo acá en la iglesia de Oakland, puede hacerlo a través de nuestro sitio de internet. Ahí va a encontrar el enlace que dice Give o que dice Dar, para que usted pueda ofrendar al Señor en gratitud por el evangelio que Él nos ha dado en Cristo Jesús. If you would like to contribute to the work that the Lord Jesus Christ is doing through the power of His Spirit and Word in our church at Oakland PCA, please feel free to go to our website where you can place your offering in the section that says Give. We hope that you have been blessed this morning and that you will continue to persevere in the Lord Jesus Christ and in His Word. Esperamos que haya sido bendecido en esta mañana y que continúe perseverando en el Señor Jesucristo. Amén.